Vamos a proceder ahora a nuestro estudio en el libro de Zacarías. ¿Cuántos se recuerdan que solo nos falta un libro nomás? ¿Cuál nos falta? Malaquías. Ahora vamos a ver Zacarías. Es el onceavo ah, profeta menor. Son 12 profetas menores. ¿Quién se lo sabe de memoria? Apréndaselo en su casa. No me lo voy a decir aquí, porque yo sé que todos ustedes se lo saben de memoria. Pero quiero hacer un repaso para refrescar la mente de los que no vienen todos los miércoles, pero están ahora esta noche, o puede ser que esté en su casa y no vino por alguna razón. Le voy a dar en 2 minutos, creo, más o menos. Le voy a dar un resumen de cada uno, qué hizo cada uno, qué profetizó cada uno, qué dijo y cuál fue el punto central de cada uno. Y dice que el primer profeta de los menores es Oseas. Este dice que utilizó su propio matrimonio con una mujer infiel como metáfora para ilustrar la infidelidad espiritual de Israel hacia Dios. Joel profetizó el día del Señor, un tiempo de juicio, y predijo una futura y poderosa efusión del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan? Joel 2:28. Amós, un pastor de Judá que denunció fuertemente la injusticia social, la opresión de los pobres y la idolatría en el reino del norte, Israel. Abdías profetizó la caída y destrucción de Edom, descendientes de Saúl, debido a su orgullo y a la atracción que cometieron contra su hermano Judá. Jonás narró su llamado a predicar a Nínive, capital de Asiria. Aunque huyó inicialmente, terminó profetizando el arrepentimiento y la salvación de la ciudad al escuchar su mensaje. Miqueas denunció la corrupción de los líderes y profetizó la caída de Samaria y de Jerusalén, y sin embargo es famoso por profetizar que el Mesías nacería en Belén. Nahum, bueno, no Nahum, Nahum con M, profetizó la caída final y destrucción de Nínive, el imperio asirio, como castigo divino por su crueldad, opresión y violencia. Habacuc cuestionó la justicia de Dios ante la maldad de su época. Dios le respondió que usaría a los caldeos, a los babilonios, para castigar a Judá, reafirmando que el justo vivirá por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Sofonías anunció el día del Señor como un día de juicio universal contra el pecado, pero también proclamó un remanente fiel que sería restaurado y bendecido. Ageo desafió al pueblo a reconstruir el templo de Jerusalén tras el exilio babilónico, prometiendo que la gloria de este nuevo templo sería mayor que la primera. Zacarías, nos toca hoy, llevó un mensaje de esperanza y ánimo a finalizar el templo. Contiene grandes profecías mesiánicas sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y su crucifixión. Y por último está Malaquías, que va a ser la próxima. Denunció el formalismo religioso, los diezmos robados y los sacerdotes corruptos. Anunció la llegada del Mesías y de un precursor, Juan el Bautista, para preparar el camino del Señor. Amén. ¿Cuántos son? 12. Ahí se los aprende. En su casa. Gloria a Dios. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, ahora vamos con Zacarías y vamos a ver quién es Zacarías ahora, porque ese nos corresponde el día de hoy. Tiene 14 capítulos, pero vamos a hacer un resumen porque imagínense que demos los 14 capítulos, pues aquí no estamos todo el mes de junio, pero vamos a ver cómo resumimos lo más preponderante, lo más esencial, lo más importante que profetizó Zacarías en, en su momento. Y vamos a ver que Zacarías también es uno de los ah, profetas importantes que profetizó en ese tiempo. También es contemporáneo con otros profetas también, que creo que con Zacarías y Ageo es contemporáneo, o sea que son de la misma época. Vamos a ver nuestro slide número 1 y ahí vamos a ir empezando. Zacarías significa el Señor se acuerda. El Señor se acuerda. ¿Se ha fijado que todos los profetas tienen un significado? Su nombre significa algo. Yo no sé qué significa tu nombre o el mío. Nunca supe qué significa, pero
algo significa y por eso le daban el nombre a uno, y también los profetas tenían un nombre especial que era, a veces era una composición o a veces era un acontecimiento o había algo que había sucedido y por eso le daban ese significado, ¿no? Y también este profeta también era sacerdote, Zacarías, hijo de Berequías, según dice la introducción del capítulo 1, y como dije, contemporáneo de Ageo. Slide 2. Fue escrito cerca del año 520 a.C., tras el regreso del exilio babilónico, para motivar la reconstrucción del segundo templo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Sofonías, Sofonías también animó al pueblo porque habían abandonado la construcción del templo? Y en el primer viaje había venido un grupo como de 50,000 que habían salido de Babilonia a Israel para preparar el templo para cuando vinieran los segundos y la tercera ah, viaje o exiliados, entonces ya el templo estuviera listo. Pero lo que hicieron es que abandonaron, solo pusieron el fundamento y luego, debido a la corrupción y a la burla de sus opresores y de sus pueblos vecinos, ¿se acuerdan cuando dije? Ellos dijeron, no, pues no digamos, porque mucha burla nos hacen y desistieron, ¿no? Y aplicamos un poco a eso a la vida espiritual de cuando la gente a veces está sirviendo a Dios y sirve con gozo y todo, pero cuando se burla de él, la familia y todos, pues desiste y dice, mejor aquí me quedo y todo. Y al tiempo como que vuelve otra vez, ¿no? Ellos así hicieron, dejaron las bases sentadas de la construcción y luego a los 20 años regresaron otra vez a seguir una construcción. Puede imaginarse usted, ya todo estaba oxidado ahí cuando empezaron otra vez de nuevo, pero siguieron. Entonces ahora viene Zacarías. Zacarías viene como a reforzar ese mismo deseo o a excitarlos a que vuelvan otra vez de nuevo a construir y que lo terminen. Parece que el pueblo iba como a pausas, como que iban a puros empujones, y los profetas le están dando como una inyección para que prosigan a lo que dejan, abandonado a lo que no quieren hacer. Fue cuando yo pregunté, ¿cuántos empiezan algo y lo terminan? Porque a veces nosotros en la vida empezamos algo y no la terminamos. Hay creyentes que empiezan la carrera del Señor, se convierten a Cristo y al tiempo desisten de ello y abandonan la obra de Dios y el Evangelio y se van al mundo. Y allá andan ahora en Egipto y después que estaban comiendo a la mesa, ahora andan comiendo otra cosa de afuera. Pero nosotros debemos de ser cristianos de los que Zacarías y Ageo anunciaban. Si tú te vuelves a mí, yo me volveré a vosotros, le dijo Jehová. Eso es lo que le dijo. Ahorita va a venir el versículo clave. El versículo clave en Zacarías 1:3. Cuando estaban en ese ambiente de motivación, él les dijo, pero ya lo vamos a declarar más adelante en ese versículo con más detalles. Pero el versículo 13 le dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Es como algo condicionado, ¿no? Y es obvio. Si nosotros nos volvemos a Dios, él no rechaza a nadie. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jehová, el profeta está anunciando lo mismo también con ellos. Si ustedes se vuelven a Jehová, Él se va a volver a ustedes otra vez y van a volver a ser prosperados, van a ser bendecidos, van a alcanzar la misericordia de Dios, los va a perdonar si se vuelven a Él. Pero había un pueblo rebelde que costaba. Mire, 12 profetas usó Dios para convencer al pueblo para que buscaran a Dios y todavía sigue animándolos para que vuelvan. ¿Cuántos mensajes necesitamos nosotros para que nos ayuden a animarnos a seguir? Pues cada semana, cada domingo, cada miércoles, cada rato, necesitamos para seguir y seguir y seguir, porque al rato si no escuchamos la voz de Dios, nos vamos desfalleciendo, nos vamos quedando atrás y poco a poco nos vamos, porque mire, la, el hecho de uno permanecer en el Señor significa constancia, permanecer en Él, alimentarse de Él, alimentarse de la palabra, orar, buscar al Señor. Pero si uno lo deja, yo le aseguro, como ha pasado con muchos. Vino un muchacho, ya le conté el otro día aquí, y paso que era de Guatemala, muchacho. Pobrecito, muy decente, normal, en su carrito Terra, Nissan.
en buen estado, bonito. Y dijo que había perdido su trabajo y todo, le dimos comida, ahí estuvimos sentados, le dimos comida, Pastor Yash y yo, y le dimos sándwich y todo. Pero lo que le quiero decir yo, cómo la gente, dependiendo la situación en donde, con quién se junta y en qué ambiente está, se vuelve igual. A los, se desapareció, ya no vino, y como al mes apareció por ahí otra vez en su carro. Claro que dijo que el carro venía chorreando aceite, eran cosas de todo, bueno, un desastre. Pero él ya venía todo sonámbulo ahí, todo así, en un estado calamitoso. Y le digo, ¿y qué pasó? Ah, es que me fui ahí a la calle y por andar ahí con la gente que está ahí en la calle, dice, me dieron droga y me dieron alcohol y me dieron de eso. Ya andaba igual que ellos. Pero si andaba bien, hace un mes andaba bien, le digo, sí, pero por andar ahí en medio de ellos me ofrecieron y yo agarré. Y la gente como pareciera como que ni la ruegan. Digo yo, porque usted y yo, digamos que estamos bien en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay que estar fuerte en el Señor para que los demás no nos dominen a nosotros. Por eso el profeta Jeremías dijo que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero hay que estar uno enraizado en las cosas de Dios y un buen fundamento en las cosas de Dios para que nadie lo mueva a uno, si no cualquier aire se lo lleva a uno, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier ambiente donde estamos nos va a envolver a hacer las cosas que ellos hacen. Entonces, bueno, Zacarías regresando ahí, ellos le están animando de nuevo, terminen el templo. Digamos que ya aquello ya lo habían dejado medio terminado. Dice, no, pónganle ahora el techo, pónganle esto, pónganle las paredes, pónganle el otro. Y él está animando a que no dejen la obra a medias, sino que la continúen y terminen lo que comenzaron. Eso es lo que está haciendo. Ahorita vamos a leer. Vamos a la siguiente slide. El libro de Zacarías fue esencialmente un mensaje de esperanza y de aliento para los judíos del post-exilio. Los primeros mensajes del profeta en los primeros 8 capítulos, al igual que los de Ageo, tenían como meta incitar o animar a los judíos para que pusieran fin, oiga bien estas palabras que le voy a decir, pusieran fin a su desidia y a su derrotismo. ¿Qué es desidia? Casi no oímos esas palabras, ¿verdad? Antes las oía yo, ahora ya casi. Desidia es negligencia, falta de cuidado, desinterés. Ya no les importaba. Dice, ese es desidia. En ese estado estaban ellos. Y la otra palabra es derrotismo. Se sentían derrotados. ¿Por qué se sentían derrotados? Si el Señor los había ayudado aún estando en el exilio. Cuando se acuerdan cuando les digo, construyan casas, cásense, hagan familia allí, multiplíquense y yo los voy a bendecir ahí mientras están ahí, pero ustedes sean parte de ese gobierno allí, porque yo los voy a bendecir ahí, porque ahí es donde tienen que estar por 70 años. Y dice que muchos obedecieron y fueron bendecidos allí. Inclusive, ¿sabe qué? Por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que obedecen. ¿Sabe qué pasó con los que fueron al exilio? De ahí venían hasta, simbólicamente vamos a decir esto ahora en esos tiempos, hasta venían ingenieros, doctores y todo. ¿Con quién creen que habían aprendido tecnología? Con los asirios, pueblo idólatra, pueblo apartado de Dios, pero de ellos aprendieron y cuando regresaron a Jerusalén, muchos sabían muchas cosas, artes del barro y de otras cosas, arquitectura. Y venían porque aprendieron con ellos mientras estuvieron allá, como esclavos. Como esclavos, en paréntesis, pero en realidad, para mí no estuvieron como esclavos, sino estaban nada más, el Señor el Señor permitió que sucediera eso, estuvieran un tiempo ahí por su desobediencia. Otra vez, ¿por qué los mandó para allá? Por su desobediencia, porque dejaban a Dios a cada rato, adoraban ídolos y luego el Señor los bendecía y luego ya estaban ya queriendo adorar otras cosas y Dios celosamente, todavía Dios es celoso con eso cuando alguien adora a otro Dios y no lo adoramos a Él, ¿verdad? Él está en contra de la idolatría y era lo que ellos dejaban a Dios y se volvían a los ídolos. Tantos ídolos famosos que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, pues ella estaba, ay, nosotros somos pobrecitos, ay, venimos de allá del exilio, no traemos nada. Y se empezaron a quejar, negligentes, y todos derrotados, según pesimistas, desalentados, sin falta de esperanza. ¿De qué cree que me recordé yo de eso? De nuestra cultura, de mi cultura.
Cuando venimos nosotros, siempre nos andamos quejando. Vivimos en un país precioso y debemos de vivir aquí, desarrollándonos, haciendo buenas cosas para prosperidad y para todo. Y a veces estamos criticando a este país y no que más bien empezamos a decir, aquí estoy, pero pobrecito yo, vengo de una familia bien pobrecita y solo de eso andamos hablando. Y yo, que no sé qué, que no cambiamos nuestra mente ni cambiamos nuestro vocabulario. Siempre andamos quejándonos. Siempre andamos diciendo de que yo era esto y que yo era un pobrecito y que yo no tenía y que no. Ya olvídese de eso. Ya ahora viven donde hay leche y miel. Aquí nadie se muere de hambre, ¿verdad? Entonces debemos de cambiar nuestra actitud y nuestra desidia y nuestro derrotismo. Ay, es que venimos de una cultura donde fuimos conquistados por España y nosotros nos vinieron a oprimir y solo de eso andamos hablando. Yo ya no hablo de eso, ya, yo vivo en Cristo y soy vencedor y vivo bendecido por el Señor y todo. Ellos estaban todavía así también ellos, por eso estaban derrotados y todavía en desidia. Ay, Dios, venimos del exilio, no tenemos nada. Y el Señor prometiéndole que los va a bendecir. Vuélvanse a mí, hombre, y yo los voy a bendecir. Ya no sigan en idolatría, ya no sigan en sus propios pensamientos, ya no estén ahí dándole vuelta a lo mismo. Sino, mírenme a mí, vengan a mí, yo los voy a bendecir. No, pero ellos seguían ahí, venían de allá como en derrota. Esa es la queja que hay. Venían como derrota. Vamos para Israel. No, pues los trae de regreso a su tierra. El problema era que era otra generación. Era otra generación. Ya los primeros que fueron, ya habían muerto. Ahora eran otros. Pero estos aprendieron a quejarse igual que los papás. Y entonces siguió la generación quejándose y quejándose, ¿no? Como ahora. Si nosotros eso le decimos a nuestros hijos van a seguir quejando. Y a veces no soltamos esto simboliza el pasado, ¿eh? No soltamos el pasado y por eso no podemos agarrar el futuro, porque ¿cómo? Si no, hay que soltar esto para agarrar lo que viene. Hay que soltar el pasado para agarrar el futuro. Pero si usted tiene sostenido las manos todavía en el pasado, pues ¿cómo va a agarrar el futuro si no tiene manos para agarrar? No tiene. ¿Cuándo me entendieron? Bueno, gloria a Dios. Slide número 4. Zacarías anima al pueblo a arrepentirse y reconstruir la casa de Dios. Olvídense, vamos todos, agarren la cuchara, el cemento, el ladrillo y ahí estaba vamos a la obra, manos a la obra, vamos todos ahí, todos, unos tráiganle agua a los que están trabajando y otros tráiganle la pala, tráiganle el asadón, tráiganle ¿qué más herramientas hay para la construcción? Digan, ¿qué más? Albañiles, ¿qué más hay? Ahora resulta que nadie es albañil aquí. Cuchara y ¿qué más? Pala y bueno, eso es simbólico. Saber que usaban ellos allá, los pobres, pero bueno, piedras y cuanta cosa. Traigan todos, vamos a moverse, vámonos todos, olvídense de las tristezas allá pasadas, ahora vamos a vivir una vida aquí. Aquí tienen sándwiches de pollo de McDonald's y tienen pollo loco y ahora vamos a comer aquí en el nombre del Señor. Les estaba inculcando algo nuevo, simbólico, ¿no? Es simbólico lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Animándolos pues a que siguieran. No, que se les olvidara la derrota y la desidia, ya, porque no, seguían quejándose en lo mismo. Entonces los anima a que sigan. Ahí yo no voy a leer todas las 8 visiones que tuvo Zacarías, porque son muchas y tendría que explicar todas. Pero eso dice que muestran el control de Dios sobre las naciones, el regreso del pueblo y el futuro del Mesías. O sea, 3 cosas. Dios sobre todas las naciones, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todas las cosas? Él no se mueve, ya lo hemos dicho un sinfín de veces. Nosotros nos movemos, Dios está en el mismo sentado en su trono, nadie le mueve la silla. Él no es como aquel que cuando se va a sentar le jalan ahí para que se caiga, ¿no? Dios sigue firme donde está. No se mueve y Él está en control de todo. A ver, la gente cree que Dios ya se desorientó cuando sucede algo malo. Y si Dios, ¿dónde está? Pues a mí me han preguntado un montón de veces y ya lo he predicado. Me dicen a mí, ¿y Dios dónde está cuando la pandemia? ¿Y Dios dónde está con el terremoto? ¿Y Dios dónde está cuando el incendio? ¿Y Dios dónde está? Y le digo yo, en el mismo lugar está. No se ha movido. Todo bajo control.
Nosotros somos los que nos alborotamos por cualquier cosa. Y que hubo una explosión allá y que hubo un no sé qué aquí y que ahora la vida está más difícil y que subió la gasolina y que subió aquí y que ahora tengo que pagar más. Y una de laberinto que hacemos nosotros. ¿Y Dios dónde está? En el mismo lugar. ¿Cuánto me va entendiendo? No se mueve Él. Nos provee, nos da lo que nos tiene que dar y gloria a Dios por todo. Al Señor se le alaba en todo tiempo, en crisis, en enfermedad, en soledad, en abundancia, que es cuando más ganas dan, ¿verdad? Pero también en todo tiempo hay que darle gracias a Dios. Bueno, eso es lo que dice ahí, control sobre todas las naciones, el regreso del pueblo, que Él iba a proveerles, Él les iba a ayudar si se volvían a Jehová, y luego el futuro del reinado de Mesías, que también al final vamos a ver unos versículos ahí donde este, Zacarías profetiza el nacimiento de Cristo, la venida del Señor, perdón. Y entonces vamos a la número 5. Y vamos a leer los versículos. Y dice, Zacarías 1:3, por tanto diles, así dice Jehová de los ejércitos. Vamos a ver qué nota usted aquí, en este versículo, la repetición que hay aquí, que dice Zacarías. Por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces dice ahí Jehová de los ejércitos? ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado, que lo que está diciendo es urgente. El otro día hablamos de otro profeta, ¿no? Que el llamado era hoy. Vuélvanse cuándo, mañana, el otro año, en 2 años. Por eso el evangelio es, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es el día de salvación, hoy. Siempre es hoy, no mañana. Vamos a la iglesia, no, mañana. ¿Qué sabe usted si va a estar vivo mañana? Venga a la iglesia el domingo. ¿Qué sabe usted si va a llegar domingo? Para Semana Santa. ¿Qué sabe usted si va a llegar otra Semana Santa? Para Christmas. ¿Qué sabe usted si va a venir Navidad? O sea, es hoy. El llamado es hoy. Pero mire, 3 énfasis. Quiere decir que la palabra de Jehová era urgente y él quería darles a entender la manifestación de Dios hacia ellos para que entendieran que no era palabra de él, que no era un antojo de Zacarías estar diciendo que Jehová dice, 3 veces le dice, así dice Jehová, así dice Jehová y así dice Jehová, para que entendieran. ¿Cuántas veces tenemos que repetir nosotros? Cristo te ama, Cristo te ama, ven a Él, al rebelde, ¿verdad? Cristo te ama. Y mañana le vuelve a decir, Cristo te ama. Ya se vuelve como disco rayado, ya ni atinan, ya ni entienden. Cristo te ama, pero hay que seguir diciendo. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Cristo es el camino, Cristo es la vida, Él es la verdad. Y hay que seguir repitiendo y repitiendo. Ellos estaban repitiendo, pero decía, Jehová ha dicho así, Jehová dice así, Jehová dice así. Y Zacarías 4:6 dice, no con ejército y no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahorita, Dios hace un llamado urgente al arrepentimiento. Promete que si su pueblo vuelve a Él, Él volverá a ellos. Recuerda que los mandamientos divinos sobrevinieron a las generaciones pasadas y advierte que la desobediencia trae consecuencias reales, confirmando que la palabra de Dios siempre se cumple. Ahora, en este versículo 3 que estábamos leyendo, ahorita vamos a ir al 6. El 3, Dios toma la iniciativa y ofrece una restauración inmediata. La fórmula es clara. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es un intercambio, ¿no? ¿Quiénes se recuerdan de? Hay una promesa muy preciosa también que es parecida, pero en otro enfoque. Eh, Juan 5:7. Cuando pedimos al Señor, cuando oramos, es un poco parecido aquí. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Es cuando dice, si mi palabra permanece no, si mi palabra está en vosotros y ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, mostrando que la comunión con Él depende de nuestra disposición. Si el hombre no quiere nada con Dios, pues, y se aparta, pues, ¿qué dice la Biblia?
que al impío, que al altivo lo mira como de lejos. Pero el que viene contrito y humillado, ese dice que lo acepta y le gusta a él que vayamos así. Bueno, versículo 4 y 5 es una advertencia histórica. El profeta recuerda el trágico pasado de sus antepasados. Ellos ignoraron las advertencias de los profetas anteriores y sufrieron el castigo por sus malos caminos. Y el versículo 6 que leímos, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los antepasados reconocieron que las profecías y los juicios de Dios eran justos y se cumplieron tal como él lo advirtió. Porque ellos también tenían un problemita aquí, que ellos pensaban que todo se hacía con la manera de pensar, con su manera, con su fuerza, con sus habilidades, con lo que poseían y con todo lo que tenían. Porque también se quejaban y estaban, ya leímos anteriormente, que estaban en su desidia y su derrotismo. Ellos creían que no se podían hacer las cosas. Y le dijo, y entonces Jehová viene y le dice, no, con ejército, como decir, no, no importa que no tengan nada, esto no se resuelve así. Se resuelve no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un llamado urgente al arrepentimiento. Dios exhorta al pueblo a volverse a Él de todo corazón, prometiendo restaurar su comunión a través del profeta. Recuerda que desobedecer las advertencias pasadas trajo consecuencias reales, evidenciando que su palabra siempre se cumple, ya lo dijimos. Amén. Nombre 7, 7. Vamos a ver aquí el futuro, el rechazo y el triunfo del Mesías, del versículo 9 al 14. Vamos a leer algo aquí. El rey victorioso y el buen pastor. Profecía sobre el futuro de Israel, la humilde entrada del Mesías a Jerusalén. La está diciendo el, el Zacarías aquí, la está profetizando en el versículo 9. El rey victorioso. ¿Se acuerdan en el capítulo de Mateo 21 cuando dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Zacarías la está profetizando 520 años antes de que naciera Cristo, porque después se cumplió cuando Cristo ya entró, ¿se acuerdan? Montado en un burrito en Jerusalén. Él estaba ya profetizando ese día que iba a suceder posteriormente, 520 años antes de Cristo. Y entonces, este profeta habla acerca de esto, anuncia la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un asno, trayendo paz a las naciones. Eh, para que no se queden sin la cita bíblica, vamos al capítulo 9:9. Alégrate mucho, dice el versículo 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Wow. Es exactamente lo que sucedió en Mateo 21, ¿no? En el Nuevo Testamento. Imagínese usted, 520 años antes de Cristo ya lo estaba diciendo Zacarías. Cumplimiento precioso, ¿no? Igual como los demás profetas dijeron cosas, acontecimientos futuros que iban a suceder en el tiempo de Jesús, como Isaías, el nacimiento de Jesús y su muerte también, como unos 800 años antes de que naciera Cristo. Los profetas hablaron en nombre de Jehová muchas futuras profecías que se cumplirían en el tiempo de Jesús. También habló acerca de su rechazo y su eventual regreso glorioso para establecer el reino de paz. Y vamos aquí en el siguiente slide están los versículos, aunque ya les leí uno, el de 9:9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es una profecía mesiánica que anuncia la llegada triunfal de un rey justo y salvador a Jerusalén. A diferencia de los reyes guerreros, este Mesías no llegaría con caballos imponentes ni armas, sino en un humilde asno. ¿Se acuerdan ustedes que los imperios pasados, cuando venía un rey o cuando venía alguien de alto rango,
siempre venía montado en un caballo blanco, de esos caballos. Yo creo que de ahí salió aquello de los caballos árabes, ¿no? Que son los caballos bien esplendorosos, bien bonitos, preciosos. Pero era símbolo que solo ellos lo podían montar, ¿no? Y eso significaba. Pero Jesús no entró así. Cuando entró a Jerusalén entró en un burrito que no habían montado, ni siquiera lo habían amansado. Creo que él lo amansó porque dice que subió a él. La primera vez. Entonces, a diferencia de los reyes guerreros, este Mesías no llegará con caballos imponentes ni armas, sino un humilde asno, símbolo de paz y mansedumbre. Él no venía a guerrear, porque su reino no era de este mundo, sino celestial. Y entonces simbolizaba paz y mansedumbre, trayendo salvación y paz a las naciones. Siguiente slide, número 9. Vamos a ver el fin de los. Él también, Zacarías anuncia el fin de los tiempos, o sea, lo que sucederá en el futuro y el lamento de Jerusalén cuando van a ver venir al Hijo de Dios en las nubes. Pero él lo estaba profetizando y dice que ah, en el versículo 12:10, el pueblo mirará al Mesías que ellos mismos traspasaron y lloraron por él, como se llora por un único hijo. El capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como por él, como quien se aflige por el primogénito. Pero este lamento del que está hablando aquí se está refiriendo a un lamento de consternación por no haberlo recibido como rey o como salvador. Como dice en el capítulo de Apocalipsis 1:7, dice, ahorita se los leo, ahí está una referencia parecida del mismo capítulo, de la misma porción de este versículo, y dice en el capítulo 1:7: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los legionarios de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De qué se van a lamentar? De no haber oído la voz de Jehová, de no haber acatado el mensaje de Dios, sino que hicieron su propia manera de vivir, y ahora que es el día ese gran día que Malaquías lo profetiza también después cuando se dé esa clase, va a haber el gran día horrendo de Jehová, como dijimos en la vez pasada en otro de los profetas. Para uno será señal de gozo, para uno será un día precioso, para los que le esperan, pero para aquel que está dormido y para aquel que no tiene nada será un día de lamentación, un día de lloro, un día de lamento por no haber escuchado o acatado o recibido el mensaje de Dios. Porque en este tiempo se predica, se predica y se predica, y la gente sigue en sus quehaceres porque hay más, ah, como decir, más tendencia a hacer las cosas de esta tierra que hacer las cosas de Dios y atender el mensaje. No quiere decir que no vamos a, como dije la otra vez, no estoy diciendo que no vamos a trabajar ni vamos a hacer nada y todo va a ser la iglesia, pero sí podemos hacer un tiempo para Dios en nuestra vida diaria, dedicar un tiempo para Dios en mi vida espiritual, en mi conexión con Dios. Amén. Entonces, según el versículo aquí, establece que Jehová será el único rey sobre toda la tierra. Ese día se reconocerá que Él es el único Dios verdadero y su nombre será único. Y el versículo 13: las naciones que atacaron a Jerusalén sufrirán una plaga terrible descrita con severidad. Además, caerán en un estado de confusión y pánico, atacándose unos a otros en una matanza mutua, según el versículo 12 y 13 de Zacarías. Cuando habla en el versículo 12 y 13, dice: y la tierra lamentará a cada linaje aparte,
Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Cada uno lamentará lo que ha pasado. Y en el versículo, el capítulo 14, las naciones pelearán contra Jerusalén, pero Dios intervendrá, el juicio final y el reino de Dios. Eso ya está establecido. Y en el capítulo 14:9, para terminar, dice que 14:9 dice que y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No quiere decir que ahora él no es uno, pero lo que está queriendo decir que ese día cuando ya no va a venir como un niñito ahí a nacer en el pesebre de Belén, que hicieron con él todo lo que quisieron hasta que lo mataron, hasta que lo crucificaron. Sino vendrá ahora como un rey verdaderamente a pelear la guerra que corresponde, y muchos morirán porque creerán que podrán pelear con Cristo, pero ahí es donde van a fallar y van a ser confundidos y se matarán unos a otros, dice las profecías de lo que está diciendo en Zacarías 14:9. Pero Dios, mientras tanto, sigue llamando, sigue hablando, sigue diciéndole lo que tenemos que hacer, que nos volvamos a Él, que confiemos en Él y en sus promesas. Y las aplicaciones vamos a leer algunas en el slide número 10. El amor, el cuidado y la misericordia de Dios son eternos. Los hijos de Dios tenemos el gran privilegio de contar con su misericordia y cuidado que no se acaban. Sin embargo, para poder gozar de ellos, Él espera que seamos obedientes y consagrados. El Señor está listo para consolarnos y alentarnos. En los momentos más difíciles de nuestra vida podemos contar con Él, pero anhela que nos volvamos a Él y busquemos su rostro. Porque esa era la clave, el llamado central de este libro, cuando Zacarías estaba hablando al pueblo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Si no se aprendió todo el libro ni todo lo que dije, apréndese al menos eso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántos se aprendieron eso? Como que fuera un texto clave. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Y mire, ya se aprendió una lección esta noche. ¿Quiénes se lo saben ya? Díganlo. ¿Cómo dice? Aquí de este lado no los oigo. Todos. Mire, ya mañana ya puede evangelizar lo que el Señor dice. Gloria a Dios. Usted le puede decir a alguien, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Dios te ama. Mire, ya tiene un versículo clave ahí. ¿Cuántos se lo aprendieron? Bueno. Último, nuestro escudo y fortaleza están en el Señor, no en nosotros o en nuestros recursos. No confiemos mucho en lo que tenemos o en lo que tengamos, porque todo es del Señor. Su presencia viva en nosotros y con nosotros asegura una vida victoriosa. Amén. Eso es todo.